qua hai Serukwe mimbe. En cierto sentido todo tiene una mirada política, porque a mí me interesa trabajar como una disputa en torno al sentido, que es el hecho político básico, y eso produce una ceremonia que se presta como a mover un poco la teoría tradicional de la fiesta, ¿no? Casi un encuentro de ida y vuelta de lo guaraní a lo andino de nuevo al centro del Chaco. Una parte quedan en Bolivia, otra parte queda en Paraguay. Es el resultado de una fiesta, de una marcha a través del Chaco, del Ohuatá, o la Ohuataba guaraní, el caminante, ¿no? Para mí fue bastante asombroso y fue realmente como una revelación, ¿no? Porque esperaba un rito menor, como centrado quizá en una cuestión más transculturada, y de hecho esa propia transculturación se presentaba como un valor muy fuerte, porque daba como una forma que era capaz de absorber distintos estratos de influencia y tener una potencia como para ir tragando desde la propia danza guaraní que está en el fondo, Yerocuñemboé. La actitud de los chiriguanos fue romper los miedos y adoptar materiales, texturas, colores, formas, etc. La esencia de la letera ya es una negociación, ¿verdad? Porque para poder continuar como ceremonia, ellos se disfrazan de un carnaval criollo para pasar ante la sociedad postcolonial y sobre todo ante los misioneros. Entonces es un doble disfraz. Los dignifica en el hecho de que también son instrumentos estratégicos a una resistencia, ¿verdad? Y sobre todo, diría, a un enriquecimiento de sus formas expresivas, y sobre todo en estos rituales donde hay una alta significación espiritual. Caramba. Ikaimago iko llave. Yo no hay nomás iko llave. Ñande tú te alcanza muy uy peacua. Mimbe. Amai. Ocañita ten. En highway. Y cuál hueleco. Oh, yo no hay no. Mamá, un medio cherupa. Paja en el mimbe. Ella poniendo ese vaya. Ya zapata yeco y cuarupi. Amaiko ya ñande neta. Amaiko. Yanju para este, cuarupi. Amando, cuarupi yayu para. Llamando para este. Mimbe. Hai. Opa, ñande mbuate. Mimbe, hai. Ñande mbuate, ñande miare. Ñande apino. Ñande apilei.